Dicen que el dinero compra todo, pero hay cosas que el orgullo jamás permitirá. Y cuando alguien subestima a quien limpia el suelo, puede terminar pisoteado por su propia soberbia. En una mañana fría, en el interior del edificio empresarial, con pisos de mármol y aroma a café recién hecho, el eco de los tacones resuena por el lobby mientras empleados con trajes oscuros cruzan apresurados. En medio de ese flujo elegante, Sofía, con uniforme gris, guantes y un recogido desordenado, frota con fuerza una mancha del piso. Nadie la saluda, nadie la mira. Solo el vigilante le lanza un gesto amable desde su cabina de vidrio. Ella sonríe, pero sus ojos cargan años de invisibilidad. Un ascensor se abre y aparece Martín Dávila, el joven millonario, traje italiano, peinado perfecto, mirada arrogante. Se detiene frente a ella, levanta una ceja y murmura con desprecio: «Deberías limpiar mejor. Es una fiesta de gala, no un chiquero». Sofía solo asiente, pero por dentro, algo se quiebra. Y también, algo despierta. En la oficina de Martín, con ventanales con vista a la ciudad, luz blanca y silencio incómodo, él observa desde su escritorio de madera oscura, mientras dos asistentes organizan una lista. Su fiesta anual, llena de empresarios, influencers y políticos, está en marcha. Quiere que este año todos hablen de él. «Inviten a alguien inesperado», dice con tono burlón. «Alguien como la señora de la limpieza». Las asistentes dudan. Una ríe, creyendo que es broma. A Sofía, sí, que venga. Pero que sepa, código de vestimenta, elegancia extrema. Las miradas se cruzan con nerviosismo. Martín sonríe como quien lanza una carnada al agua. Sabe lo que está haciendo. No es una invitación, es una trampa. En una tarde gris, en un barrio popular, calles de tierra mojada, sonidos de niños jugando y ollas hirviendo. Sofía llega a casa con los zapatos empapados. Vive con su madre y su hija de 9 años en una casa humilde pero cálida. Sobre la mesa, una hoja de papel brillante, la invitación oficial. ¿Es en serio?, pregunta su madre, confundida. Sí, pero no es una invitación, mamá. Es una burla. ¿Y vas a ir? Sofía guarda silencio. Mira a su hija. Claro que voy a ir, pero no como esperan. Esa noche no duerme. Abre su viejo ropero, revisa prendas olvidadas, llama a una amiga del pasado. Empieza algo más grande que una venganza. Empieza su transformación. En un taller de costura, con luces cálidas, hilos por todos lados y música instrumental suave. Se encuentra Ángela, amiga de la juventud, quien recibe a Sofía con un fuerte abrazo. Sabía que volverías algún día. Entre telas, agujas y confidencias, Sofía le cuenta todo. Quieren burlarse de mí, como si no valiera nada. Entonces, haz que te vean como nunca antes. Durante horas, el taller se llena de risas, lágrimas y trabajo intenso. Ángela toma medidas, elige una tela roja profunda y comienza a coser. Cada puntada es un acto de dignidad, cada corte una forma de sanar. Y Sofía vuelve a sentirse mujer. La noche anterior al evento, en un baño iluminado por una vela, espejo con manchas y vapor, Sofía se mira al espejo mientras se retira el maquillaje barato del día. Pero hoy, no se ve como una limpiadora, se ve como una guerrera. Piensa en su padre, que siempre le dijo: «No importa dónde estés, hija, camina como si todo el suelo te perteneciera». Cierra los ojos y repite esa frase. Su hija duerme abrazando su uniforme viejo. Sofía toma una decisión, irá con la frente en alto. No para vengarse, sino para demostrar que su valor no depende de su ropa, ni del lugar donde trabaja. En un anochecer brillante, en el Hotel 5 Estrellas, luces doradas, alfombra roja, flashes de cámaras. La entrada está llena de autos lujosos. Martín posa con modelos, copa en mano, seguro de sí mismo. «¿Ya llegó la invitada especial?», pregunta riendo a su asistente. «Aún no, señor. La fiesta empieza». Ríen, beben, bailan. Y entonces, se detiene todo. Un auto modesto se detiene frente al hotel. De él baja Sofía, con un vestido rojo elegante, corte perfecto y mirada de reina. Los flashes se activan por reflejo. El silencio cae, y Martín no puede creer lo que ve. En el salón principal, con candelabros gigantes, música suave y miradas que se clavan como cuchillos. Sofía camina firme. Cada paso en la alfombra es una declaración. Los murmullos crecen como un rumor enloquecido. «Esa es la de limpieza. ¿Quién la viste así?». Pero Sofía no los escucha. Busca a Martín. Lo mira fijo y sonríe.
Él intenta fingir sorpresa, pero está descolocado. Veo que entendiste el código de vestimenta, dice forzando una sonrisa. Y veo que tú no entendiste nada, responde ella con calma. No hay gritos, no hay escándalo, solo una presencia que desarma. En la zona del bar, con luces bajas, conversaciones tensas, copas medio vacías, un grupo de mujeres se le acerca primero con condescendencia. ¿Dónde compraste ese vestido?, pregunta una, con tono ácido. Lo diseñó una amiga. Otra intenta incomodarla. Y no te sientes fuera de lugar. Sofía bebe un sorbo y responde tranquila. No, estoy donde debo estar, pero gracias por preguntar. Las mujeres retroceden, confundidas. Sofía no discute, brilla sin esforzarse. Su elegancia no está en el vestido, está en su dignidad. En la terraza del hotel, con la ciudad iluminada al fondo, brisa suave y silencio de altura. Martín sale a fumar, molesto. No soporta haber perdido el control de la narrativa. Sofía lo alcanza. ¿Era esto lo que querías?, pregunta ella. Solo era una broma. No pensé que vendrías. Y menos así, ¿verdad? ¿Qué quieres, Sofía? ¿Revancha? Ella lo mira con lástima. Solo quería que me miraras a los ojos por primera vez. Martín no sabe qué decir. Y ese silencio lo hunde más que cualquier palabra. En el interior del salón, uno de los empresarios mayores se acerca a Sofía y la invita a bailar. Ella acepta. Las parejas se apartan para darles espacio. Martín los ve desde lejos, atrapado en su ego. ¿Quién es ella?, pregunta alguien. Una mujer con historia, responde el empresario. Y en ese instante, Sofía deja de ser la de limpieza. Es la mujer que se atrevió a decir «aquí estoy», sin pedir permiso. Mientras gira entre luces doradas, siente algo nuevo, paz y orgullo. El verdadero. En la madrugada, en las escaleras del hotel, con tacones en mano, risa contenida. Sofía baja sola, descalza, sintiendo el mármol frío bajo los pies. No necesita la fiesta. Ya ganó. El vigilante la ve y aplaude en silencio. Ella le guiña un ojo. Se sube al mismo taxi con el que llegó. No hay chofer privado, no hay paparazzis, pero hay algo que no tenía antes: libertad y respeto, el suyo y el de todos. A la mañana siguiente, misma oficina, mismos trajes, mismo mundo, pero algo ha cambiado. Sofía entra a limpiar como siempre, pero ahora todos la miran, no con burla, sino con reconocimiento. Martín no dice nada, solo baja la mirada. Una empleada joven la saluda con una sonrisa genuina. Ayer estuviste increíble. Sofía asiente sin arrogancia. No necesita que le digan más. El respeto no se pide, se camina, y ella ya dejó huella. Nunca subestimes a quien limpia el suelo, porque podría enseñarte cómo se pisa con dignidad. El lujo no está en el traje, sino en cómo lo llevas cuando todos te miran. El poder no está en el dinero, sino en la mirada de quien ya no necesita tu aprobación. Y a veces, la mejor venganza es llegar como una reina, sin pedir permiso,